Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Pues estamos aquí mojados. Mojados, pues toca lluvia. Toca Aquí en lluvia, Madrid ha llovido poco toca lluvia estos días. estos días, Me ¿eh? alegro. Ya, pero ayer llovió muy poco y hoy no apunta. Bueno, A ver qué. pues no pasa nada. Sigamos, que llueva todo lo que quiera. Sí, Vamos a hablar de diversos temas. Uno de ellos, envías un artículo que yo no he podido leer porque me lo envías en el idioma original y no he tenido la posibilidad de traducirlo, dado mis medios técnicos y mi incapacidad de manejarlos mejor. Así que como tú sí que lo has leído y me cuentas de qué va, me parece interesante y por eso empezamos por él, aunque el que no lo haya leído no me impide que te pueda llevar la contraria no, bueno, e no me podría. interrumpirte si vas por el camino no correcto, que yo soy el que lo marco. Vale. No, es decir, Por si lo que no... pasa es que a veces, ya sabes, es mi afición, ¿no? A leer aquellas cosas que me sorprenden, ¿no? Y que me Bien. descolocan mentalmente. Yo aquí ya he dicho más de una vez que tenía muy claro, y sigo teniéndolo claro, que nada justifica la intervención militar de Rusia en Ucrania, nada. Mm. Pero recuerdas que ya comentaba el artículo de Chomsky le decía, bueno, la justificación no, pero hay causas, ¿eh? Tengan ustedes cuidado con las causas, ¿no? Y entonces lo que sí es, lo que este artículo es un artículo que escribe un tal Seswadi Kumar, que es un indio en Bombay, pero estos que tienen un doctorado en Estados Unidos, en ingeniería química, bueno, la gente preparada en principio, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces es lo que llama el título el control del pensamiento de las democracias occidentales, el caso de Ucrania. Vale. Nos trata un tema que es antiguo y que yo lo recuerdo habérselo oído a era Marcuse, ¿no? La que se llamaba la tolerancia represiva, y Chomsky era un experto en denunciar estas cosas también, ¿no? Es decir, esto de que en Occidente tenemos libertad de prensa y se dice de todo, bueno, puede haber más libertad de prensa en otros contextos, no, eso no creo que lo podamos negar, pero cuidado que al final los medios de comunicación están controlados por cuatro compañías que no pertenecen a determinados sitios. Entonces, no hay tanto como parece, ¿no? Entonces, pone el ejemplo de Corea. Y va en esa línea de Trotsky, ¿no? Cuando, por poner varios ejemplos, ¿no? Mmm, por ejemplo, Rusia está, primero ejemplo, ¿no? Rusia está luchando en una guerra en Ucrania sin destruir un solo tanque o avión, ¿no? Es decir, parece que los únicos que tienen pérdidas en esa guerra son los rusos, no los ucranianos. Salen solo tienen pérdidas civiles. Está luchando militarmente, pero de eso se habla poco, por ejemplo. Él dice que ha consultado desde Al Jazeera, que la pone como periódico, como prensa pro-occidental, porque Qatar está muy vinculado al mundo occidental, hasta diferentes medios de comunicación de Estados Unidos y de varios sitios, ¿no? Dicen, mire, al final hay cosas que, que no están claras. Que los ucranianos están derribando tanques y aviones de los rusos y forzando a las tropas rusas a rendirse. Dice, no he visto ningún vídeo de ese tema. No he visto ningún vídeo de ese tema. Entonces no puedo decirle, no sé, es posible, ¿no? Que sea, pero no aparece en la prensa. Todos los avances militares de los rusos, dice, según la prensa occidental, se han conseguido solo matando civiles y bombeando casas y hospitales. Solo se habla de eso. Solo se habla de eso en la guerra, ¿no? Hay una columna de 70 tanques y los bravos ucranianos, valientes ucranianos, no han atacado esa columna. Es decir, noticias que te pueden hacer sorprender, ¿no? Podría seguir porque hay más, ¿no? El hecho de que Rusia no ha conquistado Ucrania todavía prueba que el ataque se ha estancado
y que los rusos están a punto de ser derrotados, ¿no? Y que eso se debe a las sanciones y a una serie de cuestiones. Bueno, es decir, de entrada, cuando los nazis tomaron Polonia, tardaron un mes, en 1939. Y Ucrania es el doble de tamaño, que es mucho más grande que Polonia, ¿no? O sea que, bueno, pues tardarán, pero no sé si... Es decir, va en esa línea las noticias. Algo hay, es decir, no coinciden las noticias que se están dando con lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Que se están viendo, que se están dando Se están viendo y se están dando. aquí en Occidente. Claro, dice, solo los medios occidentales cuentan la verdad. Los medios de comunicación rusos están llenos de mentiras y propaganda, ¿no? Y dice, bueno, una cosa es muy curiosa, hay pocos periodistas informando, dice él, en las emisoras occidentales desde Rusia. Es decir, nadie está cubriendo lo que está ocurriendo en Rusia, ¿no? Bueno, yo conozco emisoras como La Pública y también otro canal de televisión, La Sexta, de A3 Media, por lo menos, que sí que salen corresponsales sobre el terreno. En Rusia. En Rusia no, perdón, en Ucrania. No, él dice que nadie ha ido a Rusia. No, claro, los han amenazado con 15 años de cárcel si pronuncian la palabra guerra, invasión y demás, y se han ido todos los medios de allí. No es que no hayan ido, es que se han largado la BBC, Televisión Española y otros medios. Han retirado sus corresponsales y los medios occidentales porque Putin ha dicho que la palabra guerra no se puede Bueno, utilizar. dice, yo en la prensa india sí leo informes desde Rusia. Que a lo mejor es que dicen lo que a Putin no le parece mal. Bueno, no Que sé. si informan de lo que a Putin o su gobierno le parece mal, tienen el riesgo de pasarse 15 años en prisión. Bien, puede ser. Puede ser, no, es real que medios de comunicación, desde la BBC hasta la televisión pública de nuestro país, han retirado sus corresponsalías en Londres, en Londres, joder, en Rusia, en Moscú, concretamente, porque estaban amenazados de que si pronunciaban frases o escribían cosas como guerra, invasión y no era conveniente para el Kremlin, podían ser condenados a 15 años de Yo creo que prisión. si mandan la información al extranjero, y quizá no tanto, pero bueno, tú dices que sí, es posible, ¿no? Es posible. No digo ni que sí ni que no. La otra cosa que te dice, por ejemplo, dice, bueno, los rusos son los malos, los ucranianos son los nobles. Es decir, bueno, antes de que ocurriera esto, hace pocos, no muchos años, con lo de Maidán, bueno, había historias de que efectivamente los seguidores del actual presidente eran más bien de la extrema derecha. ¿Del actual o del De la extrema anterior? derecha. ¿Eh? ¿Del actual o del anterior? Bueno, el actual presidente era más bien la extrema derecha. ¿Eh? Entonces, antirrusa, evidentemente, pero extrema derecha. Nacionalistas, identitarios, todas estas cuestiones. Es decir, igual que está Orbán en Hungría y están, es decir, podríamos hablar de las extremas derechas. Bueno, en Rusia, en Ucrania también había extrema derecha. Ahora parece que no la hay, pero sí la había. En Ucrania, el partido de extrema derecha, que se llama Esvodova, tiene un representante en las últimas elecciones que se han hecho en Ucrania. Pero el amigo este también estaba en esa línea, El actual presidente era un actor que ha llegado a la política un tanto. lideró las protestas de Maidan. No, eso fue el anterior a él. No, este fue el que derrocó en las protestas de Maidan, fue el que consiguió, sí, bueno, hombre, Yanukovych. me estoy equivocando. Zelensky es el actual presidente. El anterior se llamaba Yanukovych. Ya, pero Que Zelensky... era prorruso y fue derrocado por otro. Bueno, y Zelensky fue elegido en las últimas elecciones por los ucranianos y tiene 240 y pico representantes en el Parlamento, una mayoría absoluta. Ya, pero vuelvo a repetir, vamos a ver.
Pero tú dices que Zelensky estaba antes con los de el Euromaidán o en el Maidán y era partidario de, Sí. o contrario a Yanukovych, partidario de, obviamente es partidario de la integración en Europa y también creo que en la OTAN, pero a eso ya ha renunciado ahora. Pero en fin, en aquel tiempo yo no sitúo a Zelensky en el Euromaidán como uno de los integrantes, más bien situó a los grupos neonazis integrados en el partido que entonces controlaba o que controló antes de las elecciones últimas, Svoboda, que tomó el poder cuando derrocaron a Yanukovych y Yanukovych se escapó para Rusia. Y tuvieron un gobierno, digamos, provisional que partió del golpe de Estado que se dio con el Euromaidán. Bien. Pero ese no era Zelensky ni ganó las elecciones después, según mis informaciones. Si estoy totalmente El Maidán equivocado, efectivamente no era Zelensky, eso es cierto. Eso no te vale. quiero decir. Y Zelensky se presentó después, que viene de ser actor, es decir, se le conoce como el payaso, era actor de series de televisión muy conocidas en Ucrania. Se presenta a unas elecciones en plan paracaidista, es decir, llegó a la política de repente, aunque me imagino que sería un hombre que se ha buscado una especie de Macron, salvando las distancias, que no pertenece a ningún partido político, y gana las elecciones y tiene actualmente en la Rada, es decir, el Parlamento ucraniano, 240 y pico, creo que representantes. Y el partido anterior, que era Svoboda, que era el que derrocó con los nazis y todo eso a Yanukovych, partidario de Rusia, prorrusa, ahora tiene un representante, un solo representante en el Parlamento ucraniano. Creo Bien. recordar. Bien. No, eso, Si estamos equivocados en los números. no, en eso el que se ha equivocado soy yo. O sea, que no tengo un problema en admitirlo. En cualquier caso, Pero el fondo era, tenía razón, estaba yo intrigando para sacarte del carril, pero no te he sacado por el lado que quería, que no es sacar los números aquí a relucir, porque si no los tienes delante te puedes olvidar. El hecho de que desde un señor que está en la India o que escribe, él es hindú, pero ¿dónde está situado? Me está refiero en Bombay en este en momento. Bombay, escribe desde Bombay, vale. Y dice que lo que estamos viendo en Occidente es Está parcial. sesgado, nada más. Si está Estoy, compartiendo, me llama la atención lo que te he dicho de entrada, ¿de acuerdo? sí, yo estoy de acuerdo con que estamos recibiendo información solo de un bando y que Zelensky es bueno, buenísimo y Putin es malo, malísimo. Esa es una información totalmente parcial y que no recibimos prácticamente ninguna información de Rusia, desde Rusia. Tú me has dicho, ¿por qué? Bueno, la justificación que tienen los medios es que los han amenazado con 15 años de cárcel y que si dan una información objetiva según ellos, y ahí poníamos a la BBC para no poner solo a la televisión española o a la Sexta o a Antena 3 o a Telecinco, poníamos a la BBC también, es decir, estos también se han ido de allí diciendo nos vamos porque no queremos ir 15 años a prisión. Eso han dicho. Ahora, si es cierto o no, y no estamos recibiendo información desde Rusia, digo yo, porque no están allí presentes, pero no porque no quieren, sino porque le han dicho, cuidado con lo que decís. Hasta Él ahí. informa que lo que cuentan, bueno, es posible tú que solo dejan a escribir a los que cuentan las cosas que Rusia tolera que cuenten. Esto no lo puedo zanjar. Es decir, yo comparto contigo un artículo llamativo y con, bueno, con los que están escuchando, que hace pensar en cualquier caso. Estoy de acuerdo. Sigue diciendo eso, una serie de noticias de que la información que recibimos todos los días es toda en el mismo sentido. Y todas con las mismas imágenes, siempre de lo mismo. Correcto. Es decir, entonces todo lo que pueda parecer a combates que son más de guerra, es decir, es posible. Ahora, han nombrado al general este de Siria, que según dice la prensa aquí,
se caracterizó por haber diseñado una campaña que consistía sobre todo en atacar objetivos civiles. Sí, lo de Alepo. Claro, Le llaman el carnicero de Alepo, el carnicero de era Siria. una propuesta. Sí. Es decir, a eso me refiero. Es decir, que efectivamente no niego, yo como te dije en su día, yo en cualquier caso nunca he justificado esta guerra, me parece mala. Sí. En cualquier caso, solo digo que es mi impresión en estos momentos que yo solo recibo un tipo de información en los grandes periódicos que veo y sí que me sorprenden parcialmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo solo recibo esa información y todos recibimos casi solo esa información, a no ser que busquemos o leamos entre líneas. Pero tú me decías incluso por la baja a través de antes que nos hemos comunicado que estabas un poco cansado de la información que estábamos recibiendo. Sí, porque es todos los días la misma Yo prácticamente. también. Es que es prácticamente todos los días la misma, las mismas imágenes, las mismas cabeceras y lo que tú has dicho antes, edificios civiles, hospitales y muertos. Pues, siempre lo mismo. Y por otra parte, por ejemplo, una cosa que dice aquí, eso que dice en Occidente, que Putin está aislado y no tiene apoyo popular, dice, hombre, eso que hubo en aquel escenario con miles de personas, pero decenas de miles, o no sé cuánto, un montón era. Sí. Dice, claro, dicen es que los llevan en autobús. Dice, yo me sospecho, decía el que cuenta esto, me sospecho que sí que cuenta, porque al final están hablando de un problema de nacionalismos identitarios y esas historias, ¿no? Y que, bueno, ha conseguido cierto apoyo. Era en ese sentido, sí me llamaba, y luego, claro, dice esto, los crímenes contra la humanidad. Bueno, eso ya lo decía Chomsky, el otro decir, bueno, hablamos de uno sobre todos. ¿Eh? El fósforo blanco, están lanzando fósforo blanco. Bueno, es decir, Israel lo lleva utilizando durante años con los palestinos, nadie dice nada. Estoy de acuerdo. Por ejemplo. Sí. Y que al final eso insisten mucho, o no te quiero decir, los bombardeos de la USA, el Estado Unidos en Arabia Saudita, ayudando a Arabia Saudita en el Oriente Medio, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Al final, sobre eso lo decía Chomsky, y al final, claro, los crímenes de guerra siempre los cometen los otros, nunca los nuestros, ¿eh? Los otros no tienen, el Putin no tiene apoyo popular, los que tienen apoyo popular son los de aquí. Es una cosa un poco cansina, nada más que era esa sugerencia. Y sí, de alguna manera, con todo lo que ves, ves muy poco que explique por qué están tardando tanto los rusos y qué es lo que está ocurriendo. Sí que parece que evidentemente, solo porque se ven imágenes, pero claro, las imágenes son bastante complicadas, de que ha habido bombardeos en objetivos civiles. Eso es un hecho. Una práctica, como te digo, desgraciadamente muy frecuente, ¿no? Entonces, al final, en cualquier caso, estamos en el problema que él llama la atención con todos los errores que tú puedas, y yo, que la gente piense, simplemente opinar. Yo empecé con ello, es decir, estoy muy cansado de la información que dan de esta guerra. Muy cansado. Sí. Y luego muy cansado porque, como es lógico en las guerras, aparte que se mienta, luego hay cosas que leía el otro día un dato que era muy llamativo, ¿no? Cuando en el crisis del 10, 8-10, ¿no? Alemania no tuvo ningún problema en que la economía griega retrocediera un 23%. ¿Te Sí, acuerdas? me acuerdo. Tenían que pagar y eran unos miserables que no pagaban como todos los del sur, ¿no? Sí. No cierran el suministro ruso de gas porque podría bajar la economía alemana un 3%. Correcto. Y dices tú, ¿esto qué es? Es que si tanto dicen, es decir, esas acciones al final, mucha parafernalia, pero las que realmente les duelen a ustedes en el bolsillo, Esas son no les posibles. sale nada. Pues sí, sí. Todo lo del laboratorio de armas biológicas es mentira, parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no. Y Estados Unidos está intentando por todos los medios que eso no, evitar que eso ocurra, ¿no? Es decir, parece ser que no, esto ya fíjate, esto así que no me mojo la mano por nadie, ¿eh? Porque
guerras biológicas estoy convencido que todos los que tienen capacidad, están haciendo experimentos con cuestiones biológicas. O sea, no lo dudaría en un momento. O sea, así funciona la investigación militar para el combate. Funciona para ver cómo matas más y te matan menos. O sea, tampoco tiene mucha historia. Pero voy a repetirte que es todo un contexto en el que sí que resulta que Zelensky ha mostrado una serie de actitudes que a mí me parecen francamente positivas, de acuerdo. Que Putin me provoca una animadversión profunda, no lo dudo. Y que lo decía desde el principio, lo sigo diciendo. En cualquier caso es una guerra sin justificación. Ahora bien, A que partir de ahí Putin la hasta información. 14 años pidiendo que frenaran el crecimiento de la OTAN y que se plantearan de otra manera, Cierto. han pasado de él, ¿no? Sí, sí, se siente engañado y ahí yo le doy cierta razón o la razón en el que le prometieron, no hay nada escrito, ni documentación, ni ningún tratado de que la OTAN no se expandiría hacia Rusia después de la caída del muro y de que Gorbachev acabó con la URSS, ¿no? Con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a partir de entonces pidió un poco la promesa, todo eso son eh, cosas que se dicen que se hablaron, que la OTAN no se seguiría expandiendo hacia las fronteras de lo que era la antigua Unión Soviética. Sin embargo, Estonia, Letonia, Lituania están ¿No? Y Polonia también en la está en la OTAN OTAN, ¿no? y Polonia. Y Polonia. Finlandia no, Polonia porque está tiene. Polonia y Hungría, los partidos del Pacto Sí, sí, sí. De Sí, sí, sí. Varsovia, bueno, los de los Balcanes no. Pero los más cercanos a la frontera, concretamente Estonia, Letonia y los Bálticos, quitando Bielorrusia y quitando a Ucrania, que no son ni bálticos, Ucrania pero quería. que Entonces, claro, son frontera, quitando esos, todos los demás están en la OTAN. Claro, eso es efectivamente. una amenaza para Y ahora cualquier. con esto, con aquello del Cui Prodest, parece que se van a sumar Suecia y Finlandia. Sí, están en ello, aunque Finlandia tiene una historia un tanto extraña con la OTAN, ¿no? En cualquier caso, me ha llamado la atención, quiero decirte, y es lo que yo insisto, es decir, en la sensación de agobio, cosas ya las hemos dicho, ya las he dicho ya aquí, ¿no? Al final, cada uno tiene sus criminales de guerra y lo que les llama la atención son los criminales de guerra del contrario, ¿no? Ah, Y bueno, ninguna de las grandes potencias que en la historia de la humanidad han existido puede presumir de comportamientos excesivamente decentes en muchas ocasiones, ¿no? Luego han hecho más cosas, pero al final todas han sido imperios porque pues, se han impuesto y no pacíficamente siempre, ¿no? O por decirte nunca, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto leer toda esta serie de cosas y dices tú, pues, sí, algunas te digo, yo me seguían, no me han llamado mucho la atención porque me llamaban la atención antes, es decir, yo no acaba, las imágenes me parecían que decíamos demasiado parecidas todas y demasiadas todas en la misma dirección, ¿no? Y dices, tú, la guerra tendrá un poquitín más de vida, ¿no? Digo yo, ¿no? Que tendrá un poco más de... de muerte Y en este luego, caso. obviamente, si se está alabando la capacidad de haber frenado el ejército ucraniano, que ojalá lo haya conseguido también, porque al fin y al cabo es una inversión no justificada, ¿no? Tampoco hemos visto tantos, es que se ve muy poco, claro, tampoco se suele ver mucho en las guerras, ¿no? Es muy difícil. Quizá la guerra que más se retransmitió desde entonces también cuidaron muchísimo fue la de Vietnam. Y desde entonces los gobiernos siempre han procurado que de los frentes de batalla haya muy pocas imágenes. Sí, Porque claro, retransmitir en directo una guerra, eso repele a cualquier persona con todo de frente, ¿no? Por sí, un mínimo sí. de sensibilidad. Era más que nada en ese sentido, ¿no? Y Vale. sobre todo, claro, me ha llamado la atención, es cierto, es decir, que tú me hagas una explicación, pero me sorprende que este hombre no la ve también, ¿eh? Es decir, de que un reportero que está Una cosa es que vaya a la cárcel quien de Rusia, quien ciudadano ruso, informa o dice esas cosas en la prensa y se han cerrado los periódicos de esa línea, eso parece claro, ¿no?
Pero lo que no me sorprendería, en principio, pero si me lo dices que es seguro, igual es seguro, ¿eh? Que si un periodista extranjero manda una crónica, Sí, pues sí, sí, era para todos los medios de comunicación presentes en Rusia. Y la prueba es que la corresponsal de la televisión pública española, la televisión española, se ha tenido que ir, y también los de la BBC y otras televisiones públicas europeas, al menos eso dijeron, y el motivo por el que se iban era por esa normativa o ley que había sacado es posible. Putin, que atañía no solo a los autóctonos, digamos, a la prensa rusa, sino a toda la prensa, que Es desde allí, posible pues, porque ya te digo que en cualquier caso es lo que hemos comentado tú y yo en alguna ocasión. Es decir, Putin y algunas de sus personas más cercanas son hombres de la KGB, entonces bueno, bastante creíble, ¿no? y en Rusia no se puede hablar de, no ahora, sino no con la guerra, sino de ya de antes, de medios de comunicación libres y que puedan estar bueno, sin, a la contra del Kremlin o de Putin sin que haya consecuencias, ¿no? Se han cerrado muchos medios y se han asesinado a periodistas, ¿no? En, Bueno, eso en Rusia. evidentemente. Y en otros países también, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Rusia. Bien, ¿queremos seguir con este tema o nos cambiamos? No, yo creo que tampoco da más de sí. Bueno, pues si quieres, el otro artículo que me proponías, y ese sí que he leído un poco, es la historia sobre el anarquismo y cómo estamos viendo, es decir, voy a abrir el nombre si puedo, porque está en PDF, el nombre del artículo. Si lo tienes tú, lo puedes decir. Sí, espérate un momento, lo busco enseguida y lo puedo decir, no hay problemas. Mm, Tengo un ordenador bastante ordenado. No, pero el fondo del artículo es que de la historia del anarquismo, en el fondo, estamos centrados siempre en una visión euro, ¿eh? Eurocéntrica. Euroanarquista, El eurocéntrica, artículo que yo te he pasado es que he cogido varios. eh, el, el- yo estoy suscrito a varias cosas que te mandan información de artículos de niña académica, Academy Edu es una. Sí. Tengo dos o tres, ¿no? Y entonces, claro, cuando como te bajas cosas, pues tienen tendencia a bajar, a ponerte las cosas que tú te bajas, ¿no? Y obviamente de anarquismo me mandan muchos. Me ¿Tienes aparecen muchos. ¿tienes el título o lo leo yo? Sí, hacia un estudio decolonial del anarquismo. Perspectivas comparadas de Egipto y Túnez, ¿no? Y es de una mujer que se llama Laura. Laura Galián. Vale, Laura Galián. pues Sí. cuéntalo tú, porque Bueno, lo cuento leo. decir, el adjetivo de colonial es, creo que lo comentaba alguna vez en este contexto, ¿no? Es decir, es uno que se ha puesto de moda en la academia, en el mundo universitario en estos tiempos últimos, y de izquierda, digamos, denunciando que persisten sesgos colonialistas en general en el mundo de la academia, de la información y de todo. Que el colonialismo no está superado y que lo que estamos es en un mundo decolonial. Y entonces hay que hacer decolonialismo. No descolonización, que fue lo que se hizo en los años 60 del siglo pasado, ¿te acuerdas? Mm. Que fue el gran proceso descolonizador. Entre el 45 y el 70 me parece que se acabaron todas las colonias, ¿no? Ya no sé si queda alguna, o colonias como tal creo que no queda ninguna. ¿eh? Se acabaron todas entonces, y con guerras, además, bastantes guerras, ¿no? Entonces ya se había acabado el colonialismo. Entonces, esto de colonial dice que de alguna manera pues, se está recuperando, se mantiene esa especie de sesgo colonialista en el cual al final hay un eurocentrismo o o demasiado centrado en Occidente, ¿eh? En, en, lo blanco, en lo occidental, en ese tipo de reflexiones. Y que al final del mismo modo que en esas oleadas identitarias, los negros han seguido ignorados, las mujeres han seguido ignoradas y han tenido que ir recuperándose,
lo que ocurre realmente en los países no occidentales no cuenta. Entonces dice que en el anarquismo pues, ha habido de alguna manera siempre un sesgo parecido en la historia del anarquismo, y aunque ya gente como Kropotkin y algún otro, ¿verdad? Sí que habían comentado las raíces universales del anarquismo o en otros contextos, Kropotkin lo cita claramente, que si los chinos y tal, ¿no? Luego ha habido poco. El anarquismo ha sido un movimiento que sobre todo era Estados Unidos. De México siempre se hablaba poco, pero en México había una movida anarquista muy importante, la hubo siempre, desde la época de la primera revolución contemporánea, que es la mexicana, no la rusa, ¿verdad? Que la mexicana parece que es del 13 y la rusa del 17, ¿no? Y tienen algunos parecidos las dos, revolucionarios. Pero allí sí estaba Flores Magón y toda la gente anarquista, ¿no? Lo de Ucrania, que tenía también un pedigrí, la parte de Ucrania que tenía más anarquismo es la que ahora es prorrusa. Bueno, sí, la Magnovichina, Geográficamente hablando, ¿eh? la Magnovichina, sí, geográficamente hablando, la Magnovichina pillaba parte del Donbass, de Ucrania y de toda esa, Claro, zona. yo no puedo decir, porque como en esas zonas ha habido unos movimientos de población muy grandes, ¿no? Pero continuos además, sí, sí, Bueno, Stalin fue un experto en deportar gente y sí, mandarla a otros sitios. correcto. Entonces, claro, no te puedo decir exactamente. De hecho, deportó a muchos ucranianos. Sí, 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 De allí. sí, sí, Entonces, es difícil saber, pero vamos, geográficamente era esa zona, ¿no? sí. Y quitando eso, luego había algo, hubo es decir, cierta atención en el siglo XX, pues en aquellos sitios en los que había anarquismo porque habían ido anarquistas huyendo de Europa. Ese es el caso, en parte es el caso de Estados Unidos, pero no necesariamente con Estados Unidos. El Zorro, que es un protoanarquista, no tiene nada que ver con esas cosas, ¿verdad? Y ya hace unas propuestas muy cercanas. Y aparte que esto del anarcocapitalismo que hacen, esa tendencia radical liberal de los libertarian, dicen ellos, que la palabra en inglés existía. Bueno, pero te quiero decir, luego en otros países donde hubo inmigración, por ejemplo el caso de Argentina. Llegaron muchos, llegaron muchos desde España. Sí. En los años en que el anarquismo en Europa estaba duramente perseguido. Pasó lo mismo en Marruecos, en Túnez, y algo en Egipto, en Marruecos fundamentalmente con franceses y italianos, y en Túnez también con italianos, también con algunos españoles y con griegos, anarquistas de Europa que se iban a esas zonas a, bueno, huyendo de la represión, y aunque participaban de algún modo, pues no eran anarquismos de esos países. En sí te dice la autora en algún momento que tuvieron dificultades para conectar con la visión, con bueno, la forma de vida, la cultura de esos países, puesto que venían con sus ramalazos, entre comillas, pues europeos, ¿no? Europeos y entonces le costaba expandirse entre la población autóctona, tanto en Egipto como en Túnez. Sí, claro, muy colateralmente menciono por unos artículos que leíamos otro día en Libre Pensamiento que se van a publicar, el feminismo musulmán no acaba de ser entendido por el feminismo occidental, ¿no? Porque es curioso y es interesante. Es decir, es un feminismo que no reniegan de así como los feminismos, un tronco fundamental en los occidentales, ¿no? Digamos, España, los occidentales, ¿no? Son bastante antirreligiosos en general, El caso de hay un feminismo musulmán muy potente que no es antirreligioso. Por ejemplo, es una peculiaridad de otro estilo. Pues lo que tú decías pasa aquí lo mismo, es de otro estilo, ¿no? Entonces, lo que sí ha habido, el movimiento donde se puede hablar de ya surge en Túnez y en otros sitios un cierto movimiento, es decir, no había habido ahí, por mucho que digamos que el anarquismo es universal, afecta a todo el mundo, pero en esos países solo porque la disidencia que huye de Europa va allí y hace cosas. Y hace cosas, incluso edita revistas,
y publica, ¿no? Uno de los primeros es un anarcosindicalista, Said Mohamed, argelino, involucrado, pero claro, involucrado en el movimiento libertario francés. Y que en ese sentido dice, bueno, este sí intentaba vincular el anarquismo con, que lo practicaba en Francia, con su historia local de Argelia, con la Cabilia, y entonces pensaba que sus tierras, la Cabilia, practicaba ya anarquismo, un comunismo anarquista de comunidades descentralizadas con aversión a la organización representativa de tipo colonial, pero sin llamar anarquismo, evidentemente, no estaba en ese contexto. Pero como digo, ese estaba fundamentalmente, tras la independencia de Francia, no ha habido nada en Argelia que tenga que ver con el anarquismo, parece ser, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas, pero vamos, es difícil contarlas. Sí que hay un momento en el que sí que nacen anarquismos, que es a partir de la primavera, del año 2011, me parece que, ¿no? La famosa primavera árabe, ¿te acuerdas? Sí, 2011, ¿no? Ahí es cuando sí que aparecen ya organizaciones anarquistas tunecinas y egipcias, ¿no? Sobre todo en Túnez y en Egipto, es donde más aparecen, ¿no? Quizá porque también ahí había habido una comunidad italiana en Túnez muy importante. El 64% de los extranjeros en Túnez eran italianos, y el 22% franceses. Ahí sí que había una presencia. En Egipto era menor, quizá 25.000 o 50.000, 60.000 por esas fechas del siglo XX, pero eran menores, ¿no? Y entonces en esa época, en la primavera árabe, sí que está influida por el anarquismo. Entre otras cosas porque uno de los manuales, ahora mismo no recuerdo, de los que se inspiraron, era de un anarquista, tendría que buscarlo, no me acordaba de buscarlo en su momento, SAC me parece que llamaba, que tiene una ley de cómo se puede luchar en las primaveras árabes. ¿Te acuerdas que fueron en principio movimientos no violentos? Sí, aunque fueron derrocados de manera violenta después. Sí, sí, no. Por ejemplo, en Los Egipto. movimientos de protesta fueron no violentos. Los Y lo movimientos que fue brutalmente violento fue acabaron con ellos. la respuesta correspondiente. Eso fue duramente violenta. Entonces, sí, ahí surge un anarquismo que en estos momentos, bueno, pues no acaba de cuajar, y el artículo, desgraciadamente, lo único que me abre el apetito por leer un poco más, ¿no? Porque tampoco cuenta, pero bueno, pone que haya cosas que sí quiero leer, porque sí que dice que se han organizado y van en la línea de Ajarakta, Istiri, bueno, estos nombres es igual decirlos porque luego no hay manera de repetirlos, ¿no? La plaza Casbah en Túnez y la plaza de Tahrir en el Cairo, sí recogen el anarquismo el sistema horizontal, de abajo arriba, sin jerarquías, de movimientos sociales implicados, que son movimientos profundamente inspirados y además conscientemente inspirados por el anarquismo. No es que haya coincidencia, sino que, y algunos de los movimientos, en Túnez, ASEAN, que es desobediencia, Al-Haraka y otro Bueno, como sea, sí. Vamos, igual. Movimiento Libertario Socialista, MLS, ¿no? En Egipto hay también otro movimiento libertario, y sí que estos sí que han propuesto presencia, incluso intentando también estar presentes en la clase obrera, pero como buenos anarquistas también con tendencia a fragmentarse y dividirse en diferentes corrientes, ¿no? Hubo un grupo que decidió presentarse a las elecciones, entonces fue expulsado de las Serían trentistas, serían esos. Sí, centristas serían. Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Esos parece que se repiten constantemente en la historia del anarquismo, ¿no? Entonces Egipto es el que quizá se adelanta en estas cuestiones, que también sigue Túnez, y como digo, sí que recogen en lo que mantiene
la inspiración anarquista o el ideario anarquista. Eso uno se quedan anarcocomunistas, de la lucha de clases, que acabar con el capitalismo y la represión. Entonces se vinculan a líneas sindicalistas, al anarcosindicalismo, ¿no? Y otros en otros contextos, pero en general sí se mantiene y está creciendo poquito. Poquito, tampoco en otros contextos está creciendo demasiado, o sea que tampoco sería. Y entonces recurren al sindicalismo y recurren a otros tipos de intervención, ¿no? Espacios autogestionados. Crear un espacio autogestionado al Foro Social Mundial, que luego se fue recuperado por el sistema, se dicen, ¿no? Los critican los anarquistas por no ser una propuesta realmente alternativa. Y quizá lo interesante, una cosa muy interesante, aparte de esas fracturas internas de las que te estaba hablando, una cosa que me ha llamado la atención es que al final sí que han hecho recientemente un encuentro anarquista mediterráneo. Recientemente, ¿Eh? cuando dice recientemente, cuando es. Parece que te busco la fecha. Bueno, tampoco la fecha exacta, ¿no? Es decir, hace meses, hace años. 2015. Vale, recientemente, 15 años. Sí. Un precio del 2015, Sí. pero hay una reunión a la que asistió la CGT. Vale. De todas maneras, estaba pensando, Félix, por el tiempo que se nos amontona. Sí. Ese artículo, ese trabajo, porque es largo, la gente lo podía encontrar de alguna manera. Si para cogen ponerlo... el título y marcan y lo ponen en internet, les sale, porque son de los de libre acceso. Vale, el título ya no nos acordamos. El título, ¿no te acuerdas? No, sí, lo veo. Yo el enlace. Lo tengo aquí. Puedo poner yo el enlace. Sabes que en Facebook no se puede compartir documentos. Documentos no, pero el título sí. El título sí, y el enlace puedo buscarlo, sí. Hacia un estudio decolonial del anarquismo. Perspectivas comparadas de Egipto y Túnez. Y la autora Laura Galán. Y preparados para leerse, ¿cuántas páginas? Porque yo he visto... tiene 30 páginas. 30 páginas. Por eso, explicarlo aquí por el... fácil y se puede leer también bien. Yo creo que se lee. Y, bueno, yo sí que creo que nos viene bien a todos abrir un poco los ojos, ¿no? Sí, leer un poco más. A mí me interesó la parte que he leído. He de confesar que no la he leído en íntegra, pero es un trabajo, se nota bien hecho, no es un artículo de divulgación para leer. Y además hecho por una persona que está allí. Claro. Estaba mirando eso, es que no encuentro la fecha. La reunión esa de AM 2015, vale. 27 y 29 de marzo de 2015. Y lo que decía, en ese momento estuvieron muchas organizaciones, empezando por la CGT. Vale. Que también estuvo. Y fue en Túnez. Bien, lo que podemos... una red anarquista de proyectos y información, proyectos y solidaridad entre los anarquistas del Mediterráneo. ¿No sabéis nada en Valencia? ¿Por qué? Porque tenemos playa con el Mediterráneo. Estáis más cerca. Hombre, más cerca que Madrid, sí, pero nada más. De esto hay que ponerse y leerlo y mirarlo detenidamente. Hay mucha bibliografía a la que se remite y lo que has hecho es explicarlo por encima sucintamente para que nos hagamos una idea. Claro, pretendía despertar el apetito. Sí, pues eso, la gente que quiera leer más, informarse más, tener más detalle, pues que se prepara a leer todas esas páginas. Claro, de hecho, yo lo abrí porque cuando vi el título, a mí me mandan mensaje de este artículo y tal. ¿Puede interesar? Digo, pues, y ya, el título ya me interesó. Porque sí que es cierto que conviene abrir la perspectiva. Bien, en 5 minutos, 6, ¿te atreves a dar un repaso? No vamos a ser menos nosotros a las recientes elecciones en Francia y al cordón sanitario que se hace al fascismo, a la ultraderecha. Sí, dime. Pero también puede ser repetir cosas que he dicho aquí de alguna manera. Primero, no ha ganado todavía en Francia. Bueno, pero... No, es que eso tiene su importancia al final, ¿no? Pero obviamente no hace más que crecer. O sea, la extrema derecha está creciendo en todo el mundo occidental.
en todo el mundo occidental. No es solamente un problema de Francia, es un Sí. problema de países de Iberoamérica, es un problema, bueno, en Estados Unidos hay bastantes probabilidades de que Trump se vuelva a presentar, ¿eh? Sí, de todas maneras tenemos un compañero que ahora no aparece por aquí, que siempre nos ha dicho, bueno, siempre hemos estado amenazando, siempre se nos está amenazando con que la extrema derecha está a punto de que puede, que cuidado que, pero nunca han pasado del veintitantos por ciento, porque llegan, tienen la desventaja o ventaja de la segunda vuelta y en la segunda En vuelta, Francia. en Francia, por ejemplo, les dan el revolcón. Es decir, que en estos momentos está muy ajustada, como tú dices, tienes razón, la posibilidad de que pueda ganar Le Pen, porque Macron le creo que le saca 4 o 5 puntos porcentuales, pero no tiene muy claro que todo por ejemplo, los que votaron a Mélenchon le voten a Macron ahora, etcétera. Está la cosa un poco difícil. Pero fíjate, está difícil. Yo también lo he dicho aquí, al final no terminan por ganar, pero bueno, han entrado en el gobierno ya de Castilla y León, ¿no? En España, sí. Sí, una cosa que tú podías consolarte, decir es que yo creo que es un análisis no insensato, la extrema derecha formaba parte del PP, se desgajó del PP y entonces hasta el gobierno siempre con el PP. Sí. Y sin apuras, los de Madrid lo sabemos, porque Esperanza Aguirre era Esperanza Aguirre. Y pertenecería como la que tenemos ahora, Ayuso. ¿Y tú Ayuso podría ser lo situarías en la extrema derecha, Ayuso y Aguirre? Hombre, tiene mucho de los tics de la extrema derecha. Mm. Ha ido a la toma del poder, ¿no? No lo sé, De no lo he Castilla y visto. León. No lo sé, Me parece que estuvo, me parece que estuvo. no Me te lo puedo podría equivocar. confirmar ni desmentir No porque fue Feijóo, pero sí fue ella. Feijóo no fue, Claro, así que, bueno, entonces quiero decirte, el problema a mí en estos momentos no exactamente, no es que me preocupe, sino eh, me preocupa en otro sentido, me preocupa eso por descontado. Yo no despreciaría los riesgos. Los riesgos son importantes. Ya te dije aquí un día que yo no hablaría nunca de cordón sanitario y hablaría de cordón democrático, porque no es un problema de salud pública. Yo no digo que sean como la COVID, ni una plaga no es una plaga, no. Eso es un estigma que no viene al caso, son gente de extrema derecha. Y es una gente que se equivocaba. Ayer escuchaba uno del PP y decía, bueno, pero está en el gobierno porque ha elegido el pueblo. Y dice, no, los gobiernos no los elige el pueblo, los eligen los parlamentos. No se olvide. Tú y yo no hemos votado a Pedro Sánchez para presidente. Hemos votado unos partidos. Y sí. luego los parlamentarios deciden quién va. O sea, quien ha metido a la extrema derecha en el gobierno de Castilla y León no ha sido el voto popular, ha sido el PP. El PP podía haber aceptado la oferta de los socialistas de abstenerse, que en este caso sí se lo ofrecieron, ¿eh? No sé si Pues, lo hubieran cumplido. por ello, ellos dicen, los del PP dicen que no le ofrecieron la abstención. Hubo un momento que salió en la prensa, no sé si lo han hablado. No, bueno, los Es del igual. PP niegan que ni siquiera fueron capaces de abstenerse, pero en fin. Bueno, ya no, porque Sigamos. el otro ha dicho que va a pactar con ellos. Claro, un momento que pacta con ellos ya ni más tengo. Mm. Claro. Bueno, pero es igual, pero que sí formalmente en España no elegimos presidentes, los elige las Cortes o los parlamentos de las comunidades. Entonces, y la otra parte que me importa mucho y que me recuerda mucho a los antecedentes, lo llamamos partidos fascistas y nazis, ¿no? Y Hitler, yo recuerdo aquí al personal que él empezó militando en el Partido Obrero. Partido Obrero, del que fue líder, empezó en 1919. En 1921 ya era el jefe del Partido Obrero, que a continuación fue llamado Partido Nacionalsocialista. Entonces cogió mucha gente, no solo de la derecha, sino cogió mucho de lo que más despectivamente llamaba el lumpenproletariado, o a la clase obrera muy machacada, ¿no? Entonces, si te fijas, en el caso de Macron hay un dato muy curioso, que Macron sobre todo ha salido, los votos parece ser que van a Macron, son fundamentalmente de los mayores de 60 años,
los pensionistas, y los profesionales. Mientras que la gente más de abajo, bueno, el Partido Socialista que se ha hundido, ¿no? La gente más de abajo vota a Le Pen. La clase obrera de abajo vota a Le Pen. Y al nuevo que ha salido, al Zemmour, Claro, que peor. entonces, claro, gente como nosotros que estamos hablando de una emisora de filiación anarquista y con vínculos con 2 sindicatos, ¿verdad? Que contemple que los obreros no se sienten defendidos por los sindicatos de los anarquistas, no ni por los de comisiones, sino que se sienten más defendidos por la retórica de la extrema derecha, debiéramos hacer pensar todos un poquitín, ¿no? Sí, A mí no eso me sé si preocupa seriamente. a mí me Porque si preocupa, pero yo digo que estoy militando aquí porque quiero a ayudar a los perdedores de la sociedad, a los que estén siendo masacrados, a los oprimidos y a los explotados, hoy si resulta que esa gente está votando, claro, se ha creído el discurso de que son los inmigrantes, son los políticos, ¿no? Todo ese discurso de la extrema derecha. ¿Y por qué se han creído ese discurso y no el mío? pues que nos habrán creído el tuyo porque los has defraudado bastantes veces, porque Entonces digo has que hecho mucho bla, 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 prometo, voy a hacer, y después a la hora de la verdad no lo has hecho. Y se pero han ni ido al otro sindicalmente lado. se han apuntado tampoco, ¿eh? Quiero decirte que el asunto es complicado. A mí me entristece profundamente. Además, me deja un poco perplejo porque no sé exactamente a qué se debe. Es decir, Marx lo solucionaba diciendo que era el lumpen y que por lo tanto no era carne de cañón del fascismo. Lo decía, él no decía el fascismo, claro, de la burguesía y tal. No tenía fuerza revolucionaria. Para eso estaba la clase consciente. Y claro, pues tú piensas, bueno, a lo mejor es que al final efectivamente no conectamos con esa gente a la que decimos defender y por la que decimos que estamos intentando cambiar la sociedad para los que los condenados de la tierra, la famosa frase de Fanfanón que hizo historia, dejen ser los condenados de la tierra. Sobre todo el anarquismo, que insiste en ello más. Porque el anarquismo, junto a la insistencia en la clase obrera, siempre ha insistido en muchas más cosas, siempre. Otros han apuntado posteriormente, ¿no? El anarquismo es una propuesta global, ¿no? Que abarcaba todos los ámbitos de la sociedad, el feminismo, todos. Entonces, bueno, pues están votando al revés, diríamos nosotros. Están votando a quien al final no les va a proteger. O dices tú, o sí, no lo sé. Claro, por ahora solamente cuentan con la palabrería, ¿verdad? Y ganan por la simpleza de su vocabulario, por los enemigos, los chivos expiatorios, por estigmatizar a la clase política, ignorando que en las filas de Vox hay también corruptos, ¿no? Incluso en juicio, ¿no? Si no condenado a uno ya. Entonces quiero decirte que de alguna manera eso es lo que me preocupa. Es decir, al final, ¿a quién estamos defendiendo? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué nuestro discurso no cala en absoluto a esta gente? Y sin embargo, el discurso de ideológico, identitario, algunos te dirían, bueno, es que las izquierdas hace tiempo que se me apuntaron a esos discursos identitarios, perdiendo el norte de cuál era lo importante en la lucha por una sociedad más justa, que no son las identidades, sino las diferencias de clase y las diferencias de poder, que es distinto, que es distinto. En muchos casos está mezclado, ¿no? Entonces, ya digo que eso a mí es lo que me provoca desazón. Y creo que todos debemos pensar mucho más en cómo, más que en los cordones democráticos o Sanitarios. las barreras democráticas que me parece que son importantes, y sí que hay que frenarles, y sí que hay que conseguir que no tomen poder, porque una vez que tomas el poder, haces cosas, más de las que parece. Entonces, eso es importante pararlo. ¿Te acuerdas el PP? La ley Mordaza hizo el PP, ¿no? Sí. Bueno, ahí sigue.
Sí, y sigue ahí. Parece ser que les viene bien también a los que están ahora. Bueno, porque los que suben al poder dicen, bueno, pues yo no la puse, no soy culpable, es que no tengo tiempo. Por cierto, que me viene muy bien, ¿eh? Sí, les viene muy bien, claro que les viene muy Claro, bien. es que es lo que te quiero decir. Y la reforma laboral que han hecho, pues bueno, han conseguido algo, pero poco que ver con lo que se pedía. Ujú. O se han quedado lejos. Por eso te decía yo lo del bla, 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 y después a la hora de la verdad no derogan, no cambian, no quitan, y la gente se va al otro lado porque dice, bueno, estos me han prometido 20 veces que iban a hacer esto, lo otro y lo más allá, y no lo han Y te hecho, prometen un salario mínimo de inserción, ¿no? Vital, pero que no llega a nadie y casi. no llega nadie porque te lo han hecho con un formulario que es que se ha olvidado que los que lo tienen, no necesitan, no tienen las capacidades para conseguirlo. Mm, Que es que se olvidan de eso. No es que no solamente no lo dejamos hablar, sino que no lo potenciamos que puedan realmente expresarse, ¿eh? Y que puedan tener voz, porque la tienen. Pero como no les ayudamos a que la tengan de verdad, pues la tienen en explosiones y siguiendo a quien corresponda. La huelga de las chaquetas amarillas en Francia fue muy significativa, ¿eh? mm, Y la de los camioneros aquí, los camioneros son curritos muy explotados, aunque sean autoexplotados posiblemente, mm, algunos de ellos. Es un trabajo sumamente duro. Y resulta que tienen que el que está liderando es casi de Vox, ¿no? ujú. Casi no, parece ser que era. Bueno, Uno de, digo casi porque, por el aspecto, ¿no? no, pero que se le ha encontrado, creo que relación con el partido. Bueno, como no es, tendremos que decir supuestamente o casi, como tú dices, casi. Claro, pero te recordás que Hitler empezó el Partido Obrero, ¿no? Mm. Y se apuntó Feliz al Partido Obrero. se apuntó, sí. O sea, no hay que ver y leer ahí lo de la República de Weimar, el año que tú has nombrado, el 19, 18, 19, al final de Una la época de profunda crisis social. sí, y después los años 20 y después cuando los Y 30. cuando las crisis sociales son muy duras, y las actuales son muy duras, y muy plurales y muy multifacéticas, con muchas variantes, bueno, pues aparecen guerras, aparecen extremas derechas, aparecen cosas muy raras, ¿no? Mm. No muy raras, aparece un poco la confrontación, el enfrentamiento, la lucha, y en eso la extrema derecha sabe mucho. Feliz, tenemos que acabar, ¿eh? Acabamos. Pues acabamos. Y nos despedimos. Muy bien, pues nada, Y hablamos la semana que viene, a ver la si, semana que viene hablaremos de otras y cuestiones. si volvemos a polemizar aquí y discutimos un poco, ¿vale? La primera parte hemos polemizado más y me ha parecido correcta. No, son a lo mejor que yo creo que el artículo tiene razón en el fondo, totalmente, pero que le faltaban a lo mejor datos. No, yo vuelvo a repetirte, como decía Chomsky, eso sí que lo digo. En cualquier caso, no está justificada la guerra. Punto. Y Vale, la guerra la ha iniciado Rusia. Punto. vale. Esto yo creo que me parece obvio. El otro te habrá provocado, pero al final, al final esto te has caído, ¿no? Vale. Lo dejamos y no nos Vale, salimos, ¿vale? muy Feliz, bien. que vaya bien. Que tengáis buen día. Vale, de la radio nos hemos ido. ¿Nos vamos de aquí también o qué? Sí.